Esta predicación, que me encargó hace unos días Michel que le hiciera, lleva por título Los cimientos del templo, el templo del Señor, el templo del gran rey Salomón, que fue construido por él y luego fue destruido por los babilonios cuando el destierro o el exilio. Y para entrar, antes de ir al texto que os quiero compartir, me gustaría hacer una pequeña introducción del contexto histórico en el cual suceden estos hechos. El pueblo de Israel, cuentan la Escritura, era un pueblo rebelde, un pueblo obstinado, un pueblo que, bueno, pues de vez en cuando, o casi siempre, lamentablemente no obedecía al Señor. Le daba la espalda a Dios y caía en pecado una y otra vez, y el Señor tenía misericordia una y otra vez de ellos. Amén. Pero allí, cuando murió David, le sucedió Salomón, y a Salomón lo sucedió su hijo Roboam. Pero hubo ahí como siempre, tantas guerras entre los reyes. También salió ahí Jeroboam, que era un siervo de Salomón, no era del linaje de David. Y este Jeroboam se rebeló y quiso ocupar el trono de David. Al final, Roboam, para no alargarme mucho en esto, ocupó el trono de Judá, y Jeroboam ocupó el trono del norte, del reino del norte, que era en la capital de Samaria, y le llamaban el pueblo de Israel. ¿Amén? O sea, se dividió el pueblo en dos reinos. Ahora estaba el pueblo de Israel, con su capital en el norte, en Samaria, y el pueblo de Judá, con su capital en Jerusalén, al sur. Y estábamos con Roboam al sur y con Jeroboam al norte. Este Jeroboam resulta que llevó al pueblo a pecar, pero de una forma desastrosa. Metió incluso imágenes paganas dentro del templo y llegaron a hacer cosas realmente espantosas para Dios, ¿no? Abominables para la palabra, para el Señor. Entonces este hombre fue llamado, y es llamado en la Biblia constantemente, cuando se iban sucediendo cada reinado, era llamado como Jeroboam, el rey que hizo pecar al pueblo de Israel. Y quedó marcado con esa etiqueta, Jeroboam, porque él hacía en los montes altos, hacía culto a los dioses paganos y llevó al pueblo a hacer todas esas cosas, ¿no? A pecar. Desde aquel tiempo, pues Dios mandaba profetas que le hablaran al pueblo, que se volvieran, que no hicieran eso. El pecado de la idolatría es abominable para el Señor, porque Él lo sacó de Egipto con gran poder, con grandes milagros, grandes prodigios. Y sin embargo el pueblo, en cuanto pasaba un tiempo, le volvía de nuevo la espalda y se ponía a adorar a otros dioses paganos, que no eran dioses verdaderos. Entonces Dios, que es celoso, pues sus celos se airaban. Pero dice la Biblia que Él es tardo para la ira y pronto en misericordia. Por eso tardaba y mandaba profetas para que digamos, recapacitaran, ¿verdad? Y volvieran de ese pecado de nuevo al Señor. Pero el pueblo de Israel seguía igual, y un rey y otro, y era malo. Así los sucesores de este Jeroboam eran prácticamente todos reyes malos, que no hubo algunos buenos ahí en Israel, y en Judá hubo más buenos, pero también terminaron habiendo reyes malos. En definitiva, en todo ese tiempo, no sé exactamente cuántos años estoy hablando, pero en todo ese tiempo, desde Jeroboam hasta lo que vamos a leer ahora, que fue la deportación a Babilonia, pasaron un montón de años, y después de mandar profetas para advertirle al pueblo que tenían que dejar el pecado y volver, Dios ya llegó un momento en que sentenció un castigo para el pueblo de Israel. Y lo dijo así, dijo que no podía dejar sin castigo. Lo dice en un texto, que lo tengo yo por ahí, no me acuerdo ahora, no lo tengo ahora, perdonadme, pero dijo en un texto, no, de ninguna manera dejaré sin castigo al pueblo de Israel. Eso dijo Dios en Jeremías, está en Jeremías, en el libro de Jeremías, no sé exactamente en qué lugar. Por tanto, Dios determinó un castigo por culpa del pecado, así de sencillo y de crudo. El pecado irrita al Señor, y el Señor es justo, es santo, es misericordioso, bueno, pero también es justo, y a su pueblo lo disciplina, dice su palabra. Lo que hizo fue una práctica de disciplina para el pueblo de Israel, porque de ninguna manera tampoco determinó destruir por completo al pueblo,
sino que preparó a un rey extranjero para que hiciera, a través de él, la ira de Dios se descargara en ese castigo sobre Israel. Y así llegó Nabucodonosor, seguramente todos los que leéis la Biblia la habréis oído más de una vez, el rey Nabucodonosor de Babilonia, ¿verdad? Y este sitió a Jerusalén, bueno, total, para no entrar mucho en detalle, al final pues fueron deportados, fueron llevados a Babilonia, pues los reyes que había en ese momento, creo recordar que uno que era Joaquín, no me acuerdo exactamente de los nombres, fueron deportados a Babilonia y todos altos cargos, gente de poder de Israel, fueron llevados todos a Babilonia deportados y ellos iban muy tristes hacia ese destierro porque entendían que Dios le había dado ahora la espalda a ellos. Ellos le habían dado la espalda a Dios durante muchos años y ahora Dios le había dado la espalda a ellos. Y los enemigos venían y podían con Israel y se lo llevaban fuera. Muy triste, muy triste. Y ellos se fueron y estuvieron un tiempo determinado, que fueron 70 años en ese exilio en Babilonia, ¿verdad? Y hay un salmo, el 137, que cuenta esa tristeza, ¿no? Cuando estaban allí, que dice así ese salmo, el Salmo 137, 1 al 4, cuando estaban ellos allí en la deportación, allí en Babilonia. Ese salmo dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sión es Jerusalén. Dice que se sentaban y lloraban, acordándose de su tierra. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Colgaron las arpas, los instrumentos musicales, porque ya no tenían ganas ni de cantar al Señor, ¿no? Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Dice que los que le habían llevado les pedían que venga a cantar, alegraos y tal. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos respondían: ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños, ¿no? Fijaos la tristeza tan enorme. El pueblo de Israel, yo he tenido el privilegio de estar allí y escuchar los cánticos de los judíos allí sobre el muro de los lamentos, y es realmente, te toca hasta lo más profundo del alma, como cantan desde su adentro, desde sus entrañas, y son un pueblo que adora a Dios en espíritu y en verdad. Lo adoran desde lo más profundo, ¿verdad? Aquellos que lo practican. Pero aquí estaban deportados, habían sido dadas la espalda por culpa de su propio pecado y no querían ni cantar. Pero bueno, lo mismo que lo bueno no dura siempre, lo malo tampoco, ¿no? Pasaron esos 70 años. Pasaron esos 70 años y podemos leer en el libro de Segunda de Crónicas 36, del 22 al 23, podemos leer ahí un decreto que Dios hace a través de un rey extranjero, un rey que no era judío ni de Israel, era un rey extranjero, exactamente era un rey de persa, se llamaba Ciro, el rey Ciro. Y ahí dice en 2 de Crónicas 36, del 22 al 23, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo ese pueblo, de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Fíjate qué contraste. Los reyes de Israel le dieron la espalda a Dios y metieron hasta ídolos dentro del templo. Y ahora un rey extranjero lo usa Dios para decretar la vuelta del pueblo de Israel a su tierra y a reconstruir el templo. Es totalmente paradójico, es casi impensable, o sea, tenía que haber sido al revés, ¿no? O sea, los reyes extranjeros los que intentaran, pues ocurre al contrario. Y aquí a mí Dios me habla mucho, no sé a vosotros, a usted iba a decir, mejor prefiero decir a vosotros. Quiero decir, Dios es soberano. Dios es absolutamente soberano sobre toda religión, sobre todo pueblo, sobre toda nación. Él manda a través de quien Él quiere y hace como Él quiere, cuando Él quiere.
Amén. Aquí lo vemos claramente en la Sagrada Escritura, cómo usó a un rey persa para devolver de nuevo ahora a su pueblo. Digamos que Dios, a pesar del daño recibido en su celera, digamos, porque la relación de Dios con su pueblo muchas veces se hace una metáfora de la misma relación de un matrimonio, como que Dios es el esposo del pueblo y el pueblo es la esposa, ¿no? O como Cristo es el esposo y nosotros somos la novia de Cristo, ¿no? La iglesia. Pues entonces Dios, al ver que se iban con otros dioses, sufría esos celos. Y por esos celos pasó todo esto, ¿no? Pero qué contraste tan grande. Los reyes de Israel llevaron a la ruina a su propio pueblo y a ellos mismos. Y ahora un rey extranjero devuelve la esperanza al pueblo de Israel. Y vienen caminando y llegan a su tierra. Después de 70 años. Había algunos que habían ido que volvían. Y imaginaros, ¿no? Cómo vendrían, ¿no? De contentos, ¿no? Volvían de nuevo a su tierra después de 70 años exiliados allí en Babilonia. Y aquí viene el texto que yo quería compartiros, el cual me habló el Señor hace unos días atrás. Leyendo la Biblia, pues me impactó mucho en el corazón cuando leí un versículo concreto de todo esto. Voy a leer, para que lo vaya buscando Javi, Esdras, capítulo 3 y versículo del 1 al 13, vamos a leer. Ahí en medio hay un versículo, mientras lo pone, ahí lo tenemos. Ahí en medio hay un versículo, que luego diré cuál es, que es el que, digamos, el centro de la predicación, ¿no? Perdón, del 1 al 13 no, me he pasado. Perdón, Javi, empezamos en el 8, versículo 8, ¿vale? Esdras 3, 8 al 13. Vamos a leer solo esos 6 versículos. Lo tenemos ya, ¿no? En el año, correcto. Y dice así, ahí lo tenéis en la pantalla, dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, o sea, el segundo año. Ya había pasado un año y habían comenzado el segundo año. En el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijo de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra y en la casa de Dios junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Versículo 10, este es el que os hablaba, que me chocó, ¿no? que me impactó. Dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, el rey de Israel. Y sigue 3 versículos más. Dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos, hasta de muy lejos lo oían. Fijaos qué contraste, ¿no? Cuando se fueron a Babilonia no querían, colgaron los instrumentos en un árbol, les pedían cantar, no tenían fuerzas para cantar. Pasan 70 años y quiero que os quedéis con esa fotografía, ¿no? Cuando empiezan a poner los cimientos del templo. Hay un punto de inflexión impresionante en la vida y la historia del pueblo de Israel. Venían del exilio. El exilio para los judíos es un tiempo que marca mucho la historia de su pueblo y sobre todo la venida del exilio. Cuando Dios, porque Dios quiere y porque Dios ama a su pueblo, no porque ellos hicieran lo bueno, todo lo contrario.
Ellos recibieron un castigo que tendría que ser, según la ley de Dios, incluso más duro del que recibieron. Sin embargo, la misericordia de Dios vuelve a actuar sobre el pueblo de Israel, y ellos vuelven ahora y comienzan a tener nueva esperanza, nuevos proyectos. De repente toda la tristeza que habían tenido durante 70 años se convierte en alegría, en danza, en gozo, en esperanza. Amén. Lo vemos, es una fotografía. Si nos metemos en ese momento en el que están poniendo los albañiles, dice que estaban los levitas animándolos, ¿no? Dice, activándolos, venga, vamos a empezar a poner el templo. Y de repente pues ponen a todos los levitas que se dedicaban a la alabanza, ¿no? Los ponen, los visten con su ropa sagrada, cogen sus címbalos, cogen su arpa, cogen todos los instrumentos musicales y se ponen a alabar. Dice que se oía hasta de muy lejos el júbilo que allí había tan enorme. Amén. No sé a vosotros, yo sé que también os alegra muchísimo. Cuando ve uno esta fotografía, sea de quien sea, de cualquier pueblo, se te erizan los pelos, ¿no? Se te pone el vello de punta porque siente uno esa alegría, se contagia la alegría. Amén. De cuando ve uno ese contraste, ¿no? Esa forma de vivir un momento. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Este momento me gustaría que lo tengamos ahí en mente. Vamos a ir desgranando un poco esto y a ver exactamente qué es lo que nos quiere decir el Señor con esto. Amén. Porque si el otro día, el miércoles, también estuvimos compartiendo algo de este texto y Michel pues corroboró que él también viene viendo cambios en la iglesia, viendo que Dios trae tiempos nuevos para la iglesia, para Motril, para cualquier persona que escuche los mensajes de la iglesia. Y yo lo creo. Yo creo sinceramente que el Señor está arreglando los tiempos, arreglando las situaciones, arreglando las cosas para que haya un nuevo impulso de la obra de Dios en medio de esta sociedad que tanto lo necesita. Amén. Pero también tiene que empezar dentro. Aquí vemos que el pueblo de Israel reconoció su pecado, lloraban por su pecado, reconocían que habían pecado y ahora se determinan a todo lo contrario, a servir a Dios fielmente, a ponerse con hombría, con valentía, con vigor, a servir al Dios, al Creador de los cielos y de la tierra, al único Dios verdadero que existe. Amén. Y eso nos está hablando también a nosotros como iglesia hoy en día. Estamos viendo el pueblo de Israel, hoy somos nosotros su pueblo, el pueblo, la iglesia, somos el pueblo de Dios. Hemos sido injertados en el olivo, ¿verdad? Y somos pueblo de Dios igual que Israel. Y a veces, no sé tú, pero a veces nos apartamos un poco, nos despistamos un poco, no andamos firmemente en los caminos de santidad. Amén. Y Dios nos está llamando a eso. Nos está llamando a realmente comenzar, sí, así de claro, a volvernos a Dios consagrados totalmente, a rendirnos delante de su presencia total y absolutamente. Él es la solución a tus problemas, a los míos. Él es la solución absoluta para todo, pero absoluta. Y tú dirás, ¿y cómo es eso? No lo sé, pero Él es la solución absoluta para todos nosotros. Yo no sé exactamente de qué manera, de qué forma lo hace el Señor. Yo lo único que sé, cuando yo recibí al Señor en mi corazón, entendí dentro de mí que de repente todo se ponía en el orden adecuado. Mi alma empezó a descansar en el Señor. Mi alma entendió claramente que Él es el soberano sobre todas las cosas y sobre Él pasan los designios de nuestra vida y de nuestra muerte cuando nos llegue. Y Él es el que determina cada momento para cada uno. Sin embargo, Él nos promete volver a la vida eterna, volver a la tierra prometida, que es su gloria eterna. Amén. Ellos volvieron a Jerusalén y nosotros estamos esperando poder volver, ir a su gloria. Amén. Eso será el día que nos vayamos con Él, que esperemos que sean dentro de muchos años, que aquí todavía nos quedan muchas cosas que hacer. Pero es curioso, en este pasaje, en este capítulo de Esdras,
Cuando vinieron ellos, los israelitas, a los pocos meses, lo primero que hicieron, lógicamente, es arreglar sus casas para poder vivir allí, para poder establecerse allí. Arreglaron un poco sus casas. Pero pasado un par de meses o 3, una vez que ya se habían establecido, comenzaron a intentar agradar a Dios. Lo primero que hicieron, cuenta ahí los primeros versículos del capítulo, fue el altar de Dios. El altar. Y lo pusieron, dice, en el mismo sitio donde estaba, porque había sido todo absolutamente destruido por los babilonios. Y ellos lo hicieron con tal gana, con tal pasión, que buscaron exactamente el lugar donde estaba, porque querían agradar a Dios de todo corazón. No había nada que impidiera que ellos pudieran agradarlo. Y vieron el lugar concreto y ahí comenzaron a edificar ese altar. ¿Y qué hicieron? Pues empezaron a hacer sacrificios. El templo estaba en ruinas, ¿no? Y todo estaba prácticamente en ruinas, salvo las casas que ellos en un par de meses pudieron medio habilitar para estar allí. Pero estaba prácticamente todo en ruinas. Sin embargo, el altar de Dios fue lo primero que hicieron. Fijaros qué deseo, qué anhelo en contraste con lo que hacían antes de irse a Babilonia. Ahora querían agradar a Dios de verdad, de todo corazón. Dice la palabra de Dios, buscarme de todo corazón y me hallaréis. Amén. Ellos hallaron al Señor, lo buscaban de todo corazón y comenzaron a hacer los holocaustos de diario, comenzaron a hacer todas las fiestas, la de los tabernáculos, todas las fiestas establecidas por la Torá, en la ley de mosaica, en la ley de Moisés, y comenzaron a restaurar toda su relación con el Señor. Sin embargo, bueno, pasa un poco de tiempo y están como preocupados evidentemente por el templo, porque el templo está en ruinas, absolutamente en ruinas. ¿Y qué pasa? Pues entonces ahí vemos que ellos se determinan a reconstruirlo, que es el pasaje que hemos leído, ¿no? Y ahí está ese anhelo de Israel. Lo que querían era restablecer, reconciliarse absolutamente con Dios. ¿Amén? Y eso te habla a ti y a mí, a los que estamos aquí, a todos, a los que estamos en el Evangelio o siguiendo a Cristo desde hace 30 años, a tú que has podido venir hoy a oír la palabra de Dios, a escuchar las alabanzas que el pueblo de Dios le eleva al Creador de los cielos. Él está aquí y quiere redimirte. Amén. Quiere rescatarte de toda angustia, de toda depresión, de todo problema, de todo aquello que te agobia y que no sabes por qué, de toda oscuridad que pueda haber en tu mente, en tu alma, toda falta de expectativa, de esperanza. Todo eso es lo que arregla nuestro buen Dios. Amén. Eso en un momento, fijaros en esta historia que acabamos de leer, en un momento Él lo determina y lo hace. Y ahora sabéis cómo lo ha hecho. Mirad a la cruz. Ese es el símbolo de que Dios te ama. Te ama hasta lo más profundo de su ser. Él se ha vuelto hacia ti, no que nosotros nos hayamos vuelto hacia Él. Él se ha vuelto hacia nosotros muriendo en la cruz del Calvario. Amén. Y en ese acto de amor profundo, verdadero, sincero y tremendo, tenemos que mirar todos, absolutamente todos, también los que estamos convertidos, porque a veces nos desviamos, a veces nos despistamos. Yo hablo por mí, nos despistamos a veces y nos alejamos un poco de